Mira, aquí tenemos la literatura panameña, que dice que no es más que conocer la literatura de un país, siempre va a ser importante. Cuando uno va a otro país también, conocer algo de su país es conocer algo de la literatura. Toda vez que esta será portadora directa de su historia, costumbres, tradiciones y fuente de mucha información importante relevante a diversos aspectos de la vida cotidiana. Ajá. Vamos a que me colabores aquí. Vamos a ver qué forma parte de la literatura oral y tradicional. Literatura oral y tradicional, tal y como ocurre en diversas culturas. La ignorancia o la falta de educación ha provocado que la mente humana dé origen a diferentes historias, con la finalidad de explicar todo aquello que no se acierta a comprender. Estas explicaciones transmitidas inusualmente por la vía oral han dado la vida a varios tipos de mitos. Es un relato que refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizadas por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Los cuentos es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Leyenda es una narración tradicional que incluye elementos ficticios, a menudo sobrenaturales, y se transmite de generación en generación. Se ubica un tiempo y un lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta al relato cierta verosimilitud. Juegos y rondas son juegos colectivos de los niños que se transmiten por tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas, con movimiento. Las tallas son narraciones breves que aparentan ser cotidianas y verdaderas, pero que involucran una exageración en su desenlace. Las adivinanzas son especies de coplas utilizadas para despertar la curiosidad y la agudeza mental de los niños. Trabalengua se define como juego de palabras con sonidos difíciles de pronunciar juntos. Lo interesante de los trabalenguas está en poder decirlos con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de pronunciar ninguna de las palabras. Entonces vamos a ver hasta allí, ¿verdad? Después seguimos con la segunda parte. Aquí cuando nos hablan de mitos, ¿verdad? De dioses y semidioses, héroes y monstruos. Aquí nosotros poco tenemos esto en Latinoamérica, ¿verdad? Esos mitos, recuerden que son más como griegos por allá. Ellos tienen esos dioses, a Zeus, a Hércules, a cuál más conocen ustedes, el dios del trueno, al dios del fuego, del agua, ¿verdad? Todos estos dioses tenían peleas con otros monstruos y salían vencedores. Entonces, a esto es lo que se refieren realmente los mitos. Los cuentos, pues sabemos que pueden ser de algo real, pero que a medida que el escritor va contando, va metiendo personajes, va metiendo ambientes, va metiendo o cosas que lo hacen ya entonces ficticio, ¿no? Podemos empezarlo con una historia real, pero que en el momento mientras vamos allá al conflicto y el desenlace, entonces se meten personajes o otras historias adyacentes a la que era real y ya por eso se convierte en algo ficticio porque eso no, pues, no es real, sino que ya eso es imaginación del que escribe. Acá en Panamá sí tenemos varias leyendas, aquí sí contamos con varias leyendas. ¿Te recuerdas alguna leyenda que te hayan contado tus padres cuando eran niñas? Está la leyenda de la Tulivieja. De la Tulivieja, esa es una leyenda, ¿verdad? Que eh, además de que no es de nosotros, también es una leyenda latinoamericana. La vas a encontrar en toda Latinoamérica con algunas variaciones
es el mismo, la misma historia. Ajá, ¿cuál otra conoces que te hayan contado o la hayas escuchado? Para ver cuál otra. La Silampa. La silampa, el perro negro, creo que le dicen el perro negro, hay otros que le tienen otro nombre Ajá. parecido, pero es el mismo. Entonces, las leyendas son más pues personajes de ultratumba que han muerto y vienen supuestamente, ¿verdad? Salen de allá del entierro a ver acá a los vivos, a buscar entre los vivos las cosas que ellos dejaron. Entonces, esos son los que son más bien la leyenda, porque si vemos la leyenda de la Tulivieja, pues eso es lo que se cuenta, ¿verdad? Que ella anda por las quebradas buscando a ese hijo que ella misma pues se le ahogó o lo ahogó por estar con amoríos con otra persona. Entonces, siempre van a tratar de traer a esa persona muerta acá a la vida, a donde estamos los vivos, a buscar lo que ellos ya dejaron. Entonces, esos son los que son las leyendas que hace la diferencia con los mitos y las otras tradiciones, ¿verdad? El juego y ronda, pues, es algo que realmente ya no se practica. Eso lo hacíamos más en las escuelas. Los maestros, aún todavía, pues en preescolar, ¿verdad? Creo que es en preescolar que más se practica este tipo de actividad, donde las maestras le enseñan a los niños, porque ahí se enseña a compartir, se enseña a tener turnos. Ahí hay otra serie de aprendizajes que van atrás de todos estos juegos de ronda, ¿verdad? Entonces, allí es donde se practica un poco más, pero no quiere decir que los niños más grandes no les guste. También nos gusta, lo que pasa es que a veces no sacamos el tiempo para hacerlo. A veces vemos, he visto unos videos de los chinos, como ellos enseñan con estos tipos de juegos, le están enseñando aprendizajes muy significativos a los niños y ya un poquito más grandes. Entonces, si se retomara nuevamente este juego de rondas como aprendizajes, sería fantástico, porque los niños ahora nada más quieren celular. Definitivamente ese es un mal, pero estos juegos de rondas son muy divertidos, además de que tienen una enseñanza, ¿verdad? Y las tallas, pues definitivamente que las tallas dan risa porque son como hipérboles, ¿verdad? Son como unas hipérboles que son unas exageraciones y son como algunas, la mayoría son cantadas, ¿no? Algunas que son cantadas y a veces dan risa pues por la exageración que los protagonistas le impregnan a esas tallas. Y las adivinanzas, pues que también muchas, a mí antes o sea, todavía las pongo en los exámenes, me gusta poner adivinanzas y ponerle puntos, porque eso le gusta a los chicos, tanto que les gusta que miren que a veces pierden es el tiempo buscando la respuesta de la adivinanza en vez de ponerse a desarrollar el examen. Entonces, yo les digo, no, tampoco pierdan tanto tiempo, porque recuerden que eso tiene un tiempo. Y si se toman demasiado tiempo en la adivinanza, mejor desarrollen lo que es la prueba y luego entonces vienen a ver la adivinanza si hay tiempo, ¿verdad? El trabalenguas, y es realmente que nos pone a pensar muchísimo, ¿verdad? Las adivinanzas nos ponen a pensar, a imaginar cosas, entonces eso es lo bueno de la adivinanza. Y los trabalenguas, por supuesto que hay que tener una agilidad aquí para pronunciar las palabras y no enredarnos a la hora de pronunciarlas porque son tan parecidas. Aquí tenemos uno que dice, cuando cuentas cuentos, ¿cuántos cuentos cuentas cuentas? Porque si no cuentas cuántos cuentas cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Entonces, tantas pronunciaciones tan parecidas juntas cuestan a veces y aprendérselas incluso hasta cuando uno se las aprende de memoria y poderlas pronunciar, tenemos un problema de cancaneo allí por tantas palabras parecidas en la pronunciación. Ajá, seguimos. La décima es una estrofa constituida por 10 versos octasílabos
distribuida en A, B, B, A, C, C, D, D, C, que significan las estrofas que tienen que rimar. Actualmente se usa esta palabra con el sentido específico de décima espinela o espinela. La clopa es parte de la poesía popular panameña, heredada de los españoles, se usa en la saloma campesina, el tamborito y la décima improvisada. La tamborera es un género musical, música y letra, creada por un gran músico panameño, Ricardo Fábrega, durante la primera mitad del siglo XX, nacido del tamborito y la cumbia panameña mezclado con el son de con son y danzón cubano, cuyo objetivo era identificar cada uno de los sectores geográficos del país con propósito de integrarlos a su devoción por la institución, raízales de la identidad cultural propia del panameño. Ujú. Entonces vemos aquí pues que hablábamos de la décima anterior, antes de iniciar el tema, que la décima pues es una habilidad mental que deben tener los cantores, porque ellos tienen que contestarse de forma rápida, ellos no pueden estar pensando a ver qué van a decir, no, 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 eso es inmediato casi, ¿verdad? Entonces, esa agilidad mental, pues no la tiene cualquier persona, lógicamente, además de que se cultiva, claro, ya le dije que ellos tienen que leer bastante para desarrollar aún más y tener esa expresión oral rápida de contestarle, y cuando no lo hacen, de una vez se nota, y acá como que uno como espectador como que no le gusta, ¿verdad? Porque ya se acostumbró a ver esa respuesta rápida y que le contesta lo que le está cantando el contrincante. Entonces, cuando se salen como de esa línea, ya a uno no le gusta. Entonces, aquí lo que te quieren decir, por ejemplo, que el primer verso con el cuarto verso y el quinto verso deben rimar, deben tener la misma rima. Y la rima es la parte final del verso, ¿verdad? Debe rimar. Por ejemplo, aquí si es en, todo debe ser distribuida, puede ser eh, vamos a decir que la ida debe estar en todo, en estos tres versos, ¿verdad? En el A, que es el uno, el cuarto y el quinto verso. Esos deben terminar en ida, por decirles algo. La B sería el segundo y el tercer verso, entonces deben rimar. Eso tiene sus complicaciones. Para escribirlo no es fácil, ¿verdad? Tampoco. Y la C, las dos C, que estas son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Sería la sexta, séptima con la décima. Las tres deben, esas C significan que deben tener la misma rima, o sea que deben terminar, vamos a decirte, en era, por decirle algo, ¿verdad? Todos esos tres versos deben terminar en era. Una palabra que termine en era y buscar las palabras correctas y que te rimen y que tengan sentido en la oración, eso cuesta mucho, no es fácil. Y la octava con la novena, pues que son las dos que deben rimar. Lógicamente esto tiene un origen español, lógicamente. Por eso se llama Espinela, porque el señor que inventó esto, pues es apellido Espinela. Y se le puede llamar entonces la décima o Espinela, pero nosotros casi si te hablan de Espinela, la gente no sabe qué es, queda perdido. Pero se le puso pues a raíz del que inventó este género, que es apellido Espinela. Bueno, y las coplas, pues que sí, son salomas campesinas que mientras la gente está trabajando en el campo, cortando arroz o haciendo una siembra de maíz, la gente se pone a cantar y a salomar y a tirarse pullas. Ahí también hay tallas, hay de todo, hay de todo cuando estas personas se reúnen a hacer este tipo de labores. Y la tamborera, aquí tienen que tener, o sea, hay que hacer deben tener claro qué es una tamborera y qué es un tamborito, porque el tamborito es casi sin instrumento, ¿verdad? El tamborito no utiliza instrumentos, solamente es el tambor, la caja, una churuca y las voces, pues una voz principal y el coro que lo acompaña. Y no es mucha letra tampoco, la letra es repetición y repetición de lo mismo.
y el cantor principal dice y le contesta el coro, ¿no? Entonces eso es lo que es el tamborito, mientras que la tamborera sí tiene pues instrumentos musicales, ahí puede haber acordeón, hay guitarra, hay, bueno, todo lo que es una música típica normal, pero con canciones pues que son tradicionales, han venido de tradición, como tenemos aquí, creo que La Paloma se llama La Paloma, que a veces hasta medio así como jocosa. No sé si tú has escuchado alguna vez la canción de La Paloma, Yo creo la que tamborera, pues que la canta Teresí. ¿No la has escuchado? Teresín, Jaén, ¿no es? Ajá, Teresinha. No, Teresinha no. Seferino Nieto, creo que es. Mm, Seferino Nieto, yo creo que con sí. la hermana, ajá, que cantan esta es una tamborera, ese estilo, ¿verdad? Porque tiene algo jocoso, porque habla de una piedra que cuando la mujer se sienta ahí se vuelve señorita, ¿no? Te acuerdas más o menos de la letra, ¿verdad? Que eso es lo que lo hace jocoso y lo hace diferente, ¿verdad? Porque cuando él creo que es ya la cumbia, ¿verdad? Habla de que cuando la mujer se sienta en la piedra se vuelve señorita, entonces un poco atajocoso lo que es la tamborera. Entonces tenemos que tener diferencia entre lo que es el tamborito y lo que es la tamborera. Tamborito, pocos instrumentos, una voz principal y unos coros que contestan, y es lo que hacen mucho ahorita los meetings los hacen mucho con estos tamboritos, ¿verdad? Porque meten letras con cosas que quieren decir o en el momento, con el sonido de algún tamborito que ellos ya tienen, pero le agregan la letra que necesitan en el momento para hacer su meeting. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene la tamborito. Eh, la experiencia de aprendizaje, vamos a ver lo que tienes que hacer entonces en este. Ya les dije que aquí, pues este es un mensual, así que hay que esmerarse en hacerlo bien para que la nota, pues como es doble, puedan lograr una buena calificación. Aquí dice que tienes que confeccionar un esquema con todo lo que hemos leído ahora en este momento. Tú vas a hacer un esquema, quieres hacer un mapa conceptual, si quieres hacer un esquema, que acuérdense que el esquema es por llave. Si tú quieres hacer un resumen ejecutivo, ¿no saben hacer un resumen ejecutivo? Para este tema se presta muy bueno un resumen ejecutivo. No sé Sí. si conocen la técnica. Si la conoce, bueno, es el resumen ejecutivo. Puedes hacer que cualquier cosa, pues, que sea un esquema, pero que no sea lineal así el tema en sí, sino que lo vas a transformar de alguna manera y lo vas a resumir, ¿verdad? Aquí, bueno, esta sopa de letra que está aquí realmente no es la misma que está allá en el módulo que ustedes tienen, porque no se pegaba. Entonces, al no pegarse, acá lo que era la plataforma, me obligó a hacer una nueva en Profólico, pues, y esa es la que está realmente allá la Profe, ¿y cuántas plataforma. palabras hay que buscar? A 8, yo ahí les pongo, ¿ves? Son 8 palabras. Allá también está, para que sepan cuántas palabras son las que hay y que las tienen que escribir aquí al lado. Allá tampoco apareció el cuadro, no permitía pegar el cuadro, porque hay cosas que permite pegar, hay cosas que no. Entonces, a veces tú tienes que cortar o buscar en internet otra nueva, porque esa imagen que está en el módulo, por ejemplo, no se quiere pegar allá. Y por eso que lo ven diferente. Cuando lo bajas, allá lo descargas, lo puedes ajustar un poquito porque también quedó un poquito ancho. Cuando lo pegué ya se fue así y no lo pude recoger más, no me permitió quitarlo tampoco para poderlo que quedara como este que está aquí, ¿ves? Se debe quedar más o menos así porque allá está un poquito más amplio, pero al descargarlo sí lo puedes hacer. Ok. Otra cosa que tienes que hacer entonces dice, confecciona un pequeño cartapacio creativo. Debe venir ilustrado. Dice, las ilustraciones deben ser dibujos, o sea, deben
tratar pues de desarrollar esa inteligencia. Muchos la tienen, otros no las tienen, pero hay que pues tratar de hacer lo que podemos. Confeccionar el cartapacio, lo que debes meter en ese cartapacio pues serán 2 adivinanzas, 2 trabalenguas, un juego de ronda, un mito, un cuento, una leyenda, una tamborera, una décima. Los 2 últimos dicen debe ser exclusivamente panameño, o sea, la tamborera y la décima deben ser exclusivamente de aquí. Ya lo demás, pues sabemos que los trabalenguas no son propiamente hechos aquí en Panamá, ni los juegos de ronda, y esos son ya pues universales muchas veces que están en todas partes, y para saber de dónde son hay que irse pues a investigar quién fue el autor y de dónde es. Pero aquí sí tenemos tamborera, como te decía ahorita, la paloma es una, y la décima, pues hay muchas décimas de aquí escritas de autores de acá del interior, sobre todo. Entonces estos 2 últimos sí deben ser pues ya de escritores panameños exclusivamente. Eh, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí. Bueno, ahí dice las ilustraciones deben de ser dibujos. Ajá. El, los que se trabaja en computadora también hay que dibujar allá. Bueno, si ustedes tienen esa facilidad, porque es que lo que pasa es que estamos también como los juegos de rondas, ¿verdad? Estamos cortando esa inteligencia que algunos tienen y quieren hacerlo. Este, usted puede hacer un dibujo, usted le toma una foto y se la monta acá entonces al trabajo, porque se puede hacer con el celular. Bueno, si tienes el WhatsApp o tendrías que subírtelo entonces al correo, o sea, de todas maneras es un problema, ¿verdad? Hay que hacer más situaciones porque si vas a hacer un dibujo para montarlo a la plataforma, si tienes el WhatsApp web es un poco más rápido. Y si no, entonces tendrías que tomar la foto, subirla a tu correo para poderla bajar entonces en la computadora. Hay que hacer más cosas, más difíciles. No sé si. Ajá. Bienvenida, buenas tardes. Disculpa. Este, vamos a dejarlo ahí, pues también hay muchos dibujos. Ustedes lo pueden imprimir de repente y los pueden pintar, o sea, desarrollar un poquito esa habilidad que tendrán no todos, acuérdense que es lógico, no todos tenemos las mismas habilidades, pero sí hay personas que dibujan muy bonito, pero que eso se está como, no que se está perdiendo, sino que como, porque uno dice se ha perdido, no, las cosas no están perdidas, están ahí, nada más hay que rescatarlas y ponerlas en práctica. Entonces, vamos a dejar esa opción porque realmente, bueno, el que lo hace a mano, se le hace más fácil todavía porque ahí puede dibujar ahí mismo. Pero ustedes que están en plataformas sí se les complica un poco más el asunto porque tendrían que tomar la foto y a ver cómo la pegan en el trabajo. Entonces ahí lo vamos a dejar opcional, tal vez se le baja un poquito más de punto, pero no tanto porque sabemos pues la dificultad que tienen. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Por lo demás creo que no está complicado, ¿verdad? Solamente que cuando le dicen un cartapacio creativo, pues ahí usted también tiene que tener un poquito de, vamos a ver aquí un PowerPoint que se tiene por aquí de la profesora, para que ustedes vean cuando hablamos de forma creativa, ¿verdad? Lo que es la creatividad. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir aquí para poder a compartir de nuevo. Cada uno le pone un sello personal a lo que es la creatividad, ¿verdad?
Si ustedes ven aquí, este PowerPoint, ¿verdad? Es de la profesora Magda, esa es su creatividad, eso es lo de ella, ¿verdad? Ella hizo este PowerPoint y ella le está poniendo su personalidad aquí, dice tal y como ocurre con diversas culturas, la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia en ese tiempo, pues la gente, y se contaba oralmente de pueblo en pueblo, ahí es donde cambia el asunto, que cuando nosotros vamos diciendo las cosas orales, se le quita, se le agrega, se le pone y se le cambia. Entonces, estas historias, por eso que a pesar de que se repiten aquí en Latinoamérica, hay algunos cambios, algunas variaciones en las historias, porque como son orales, pues se van a ir cambiando. Nosotros siempre acuérdense que cuando contamos sea una noticia, un mensaje, algo, siempre se le quita o se le agrega algo. Eso es propio de lo que es la oralidad. Entonces, la creatividad, ¿verdad? La creatividad es importante porque cada uno va a expresar allí su forma, su propio yo. Como me gustaría ver, aquí tenemos lo que es un mito, lo que es un cuento, una leyenda, ¿verdad? Para ver las diferencias de cada uno. Sabemos que mito tiene que ver con dioses eh, que hacen acciones sobrenaturales. Los cuentos, pues que tienen una narración ficticia, con pocos personajes, que es lo que lo hace diferente a las novelas. Recuérdense que la novela y el cuento, la diferencia es que la novela pues es mucho más extensa, el nudo se alarga, hay más conflictos, como hay más personajes, hay más conflictos. Cada personaje con su familia tiene una historia, la otra familia tiene otra historia, que van ligadas, pero la diferencia es eso, pues que se hace extensa porque son varios personajes que tienen varias historias y en diferentes escenarios. Entonces allí es donde hace la diferencia con el cuento, que el cuento es una narración breve, con pocos personajes no se puede inventar, entonces tanta historia tiene que ser corta porque hay pocos personajes. Y la leyenda, que son esos personajes que salen de allá de la tumba, a ver acá en el nuevo mundo, en el mundo actual que estamos nosotros los vivos, a buscar lo que ellos ya desaparecieron, ¿verdad? Entonces, aquí están los juegos de ronda, esta es la vez, esto es lo que hablamos creatividad. La creatividad cada uno la representa de una manera distinta. Mira, vamos a ver una talla, aquí no hay ninguna, no hay tallas aquí. Aquí está la foto de los cantores décimas, de los tamboritos, para que ustedes vean la diferencia de lo que es el tamborito con la tamborera. El tamborito solo usa tambores, churuca y una caja, ¿verdad? Y aquí están la cantora principal, acompañado de las palmas de las manos, y estas personas que están allá atrás pues son los que contestan, ¿verdad? Que no es igual que la tamborera, que sí hay instrumentos musicales. Entonces cuando hablamos de creatividad, es eso lo que se quiere, ¿verdad? Que cada uno elija y exponga lo que realmente quiere, que según él se ve bonito lo que él hace, ¿verdad? Eso es lo que es la creatividad, ¿no? Y lo que nos hace diferentes. Consultas, preguntas. Eh, Charlie, acabas de ingresar, Charlie, eras tú. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿Pudiste profe. lograr algo? ¿Cómo lograste algo siempre de la explicación o del taller, por lo menos? Ah, sí, ahí lo tengo que enviarlo solo. ¿Allá lo hiciste? No, el de la literatura panameña, el de hoy, ese no lo has enviado. El del solecismo sí vi que no lo hiciste, nada más lo hizo Magali, que ese sí Ah, lo sí, eso califiqué. sí, ya lo tengo ahí, Ajá, pero ese sí. me estaba buscando la venda, los selecciones, me faltan un par. Ajá, ya. Pero en la misma, en el mismo módulo, puedes buscar en el mismo módulo. Ahí están, algunos te los pueden corregir ahí mismo, en el mismo módulo están. Las correcciones están allí, así que de allí también te puedes ayudar.
Los solecismos parece un tema sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros variamos mucho las preposiciones, o sea, las invertimos. En vez de usar una, usamos la otra, la incorrecta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con el solecismo, en el uso sobre todo de la preposición, ¿verdad? Que era lo que permanecía en el taller, pero acuérdense que también en la expresión normal que miramos las cosas, ponemos adelante de una lo que no es, el adjetivo, intercambiamos todo lo que es el orden de la oración. Pero igual, miren lo que es, y nosotros entendemos bien lo que nos van a decir, pero si nos ponemos a analizar bien, no está bien expresado lo que están diciendo. Ese es lo que pasa con el solecismo. Vi que también ya hiciste el acento, sí, ahora sí te lo califiqué. Todavía tienes algunos problemitas, que esas son cosas que no se pueden llevar y hay que dejarlas bastante claras, porque a veces si ustedes miren, ustedes dicen lo que tenemos que grabar para retomar temas anteriores, que todavía tenemos tiempo. Si usted dice, por ejemplo, que una palabra es un dictongo, y a la hora de dividirla no la debes dividir, aunque eso sea un hiato, o sea, si tu mente dice que ese es un dictongo, tú tienes que tener claro que los dictongos no se separan. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, o sea, si no grabamos esa información a la hora de hacer la práctica nos va a costar. Si yo digo, este es un dictongo, no lo separo, porque el dictongo no hay separación, no hay divorcio, no hay nada de esto, él es unido. Entonces, si yo digo, es un hiato, yo sé que el hiato sí pelea, que el hiato se divorcia, que el hiato se separa. Entonces, esas dos cosas tenemos que manejarlas bien. Una vez que manejamos estos dos conceptos, entonces la práctica se nos hace un poco más fácil. Tenemos dos que son uniones, que son matrimonios, que son amigos, que es el triptongo y que es el dictongo. El que es peleón, el que se divorcia, el que se separa siempre es el hiato. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Ya? Que ahí pues vi que siempre tienen problemas en la hora de clasificar y dividir. Y por los consiguientes, si tú divides mal una palabra, la vas a contar mal. O sea, el número de sílabas te va a salir mal. Porque estás separando una palabra que no va separada, una sílaba, perdón, y te va a salir una sílaba de más. Entonces tú vas a poner, por ejemplo, que es tetrasílaba, cuando realmente es trisílaba porque la dividiste y no se dividía. Contaste una sílaba de más. O a veces tienes que dividirla y no la divides, entonces te van a salir menos. Y de todas maneras, entonces todo eso lleva un hilo y lleva una conexión, ¿verdad? Si divides mal, vas a contar mal. Eso es inmediato. Entonces, ese tema siempre les cuesta mucho porque no graban. O sea, primero tenemos que grabar lo que se separa y lo que se une. Una vez que yo tengo esos conceptos grabados, entonces tal vez cuando vaya a hacer ya la práctica me cueste un poquito menos. Pero si no grabo esa información tan sencilla, además de que entonces tenemos que ver entonces las uniones de las vocales abiertas con las vocales cerradas. Ese es otro asunto que también tenemos que ir viendo, porque español no creen que nada más es matemática que analiza. Aquí también ahí es un análisis que tenemos que hacer. Si yo digo que es un dictongo, tengo que ver qué hay allí, tengo que analizar una vocal abierta, una vocal cerrada. ¿Lleva tilde? ¿No lleva tilde? ¿Es grave? ¿Es hidrula? Entonces, esas son las situaciones que a veces no analizan, entonces lo hacen así como por hacerlo y está el problemita con este tema. Pero no saliste mal, saliste bien, solamente pues que faltó un poquito dominar esa parte. Eh, bueno, si no hay preguntas, Charlie, no sé si viste lo que explicamos ahorita, que el trabajo que tienen que entregar pues el otro sábado también es un mensual, igual que el acento. Entonces deben esmerarse en hacerlo bien porque la nota es doble. Debes hacer un mapa conceptual o algún gráfico, ¿verdad? Del contenido que tienes ahí, de lo que es tamborera, de lo que es cuento, talla. Tienes que hacer un esquema con eso. Cualquiera que quieras puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental. Acuérdense que todo eso podemos hacerlo, un resumen,
también podemos hacer un escuaque, todo lo que ustedes quieran, pero tiene que ser un esquema. Y entonces vas a confeccionar eh, como si fuera un cartapacio virtual, ¿no? Porque aquí como no es físico, sino es virtual, vas a hacer un cartapacio o vas a agregar, pues ahí mismo en el trabajo, una ronda, un juego de ronda, una adivinanza, un cuento, ¿qué más? Una talla, pero sí se hace referencia a que lo que es la décima y la tamborera deben ser de aquí de Panamá. Lo demás no interesa, ¿no? Pero la talla, digo, perdón, el tamborito y la décima sí tienen que ser de aquí de Panamá para que lo incluyas. Y entonces, si tienes esa inteligencia de dibujar, pues tienes que ilustrar con dibujo, pero si no, definitivamente, pues uno busca los recursos que uno tiene, ¿no? Eso tampoco puede ser obligatorio, que tiene que ser dibujo, porque si usted no dibuja, usted se pone, usted mismo se limita, yo no sé dibujar, no puedo dibujar, y no hace nada entonces por no tener otras alternativas. Y en la vida siempre hay alternativas, ¿verdad? Entonces, el que no lo puede, no le gusta dibujar o no sabe dibujar, pues tendrá que usar figura, ni modo, ¿no? Y es más fácil porque ustedes son virtuales, lógicamente. Ya el que lo hace a mano, también se le facilita entonces hacer dibujo, si tiene esa inteligencia. Porque a veces si no la tiene, ¿qué es lo que hace? Busca otro para que se lo haga. Uno siempre busca la vía más fácil. Eso es mentira, que nos vamos a complicar la vida. Si me están pidiendo que sea dibujo y es así, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a alguien que me los haga, pero yo no los hago porque yo no lo sé hacer. Entonces, eso por un lado. Y es que es más complicado ustedes, porque ya les dije, tienen que tener otros recursos para poder, para ingresar las fotografías o los dibujos, aunque ustedes son prácticos en hacer, son muy tecnólogos. Así que para montar esa fotografía acá en el del dibujo, en el trabajo, hay que usar otros recursos. Eh, ¿Qué más era? Bueno, yo creo que era eso. No sé si tienes alguna pregunta porque llegaste un poquito tarde. Eso con respecto al tema, pues, de lo que es lo que debes presentar. Porque ya el contenido, pues tendrás que leerlo de todas maneras para hacer el trabajo. ¿Preguntas?